Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga, en Ecuador. Bienvenidos a una nueva emisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, AM y FM, y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. A toda nuestra audiencia, a todos nuestros seguidores, le vamos a pedir que nos busquen en la página del Facebook Radio Latacunga. En la sección de videos, ahí está todos los videos, las entrevistas del programa Un Pueblo que Camina. O si no, nos pueden también buscar en YouTube, Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Ahí tenemos más de 100 videos donde se va explicando el catecismo de la Iglesia Católica numeral a numeral. Hoy contamos con la presencia, era una pareja de esposos, pero lamentablemente una calamidad doméstica le impidió a María Soledad estar presente. Hoy contamos con Germánico Naranjo Coronel, quien es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la parroquia San Gabriel de los Chillos, esto en la ciudad de Quito, con quien vamos a trabajar en el tema El corazón del Verbo encarnado, numeral 478 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Germánico, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juan. Un saludo para todos quienes, a todo ese pueblo que camina y ahora nos escucha a través de este maravilloso programa. Estamos a su disposición. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Como siempre, vamos a tratar de conocer en este poco tiempo que tenemos a nuestro invitado. Germánico, por favor, puede compartirnos con esta audiencia que le escucha y que le ve a través de la tecnología su testimonio de vida, dónde nació, cómo fue educado, cuándo se convirtió al catolicismo, cuándo se hizo ministro de la comunión. Adelante. Bueno, yo tengo el privilegio de haber nacido en la ciudad de Latacunga. Fui bautizado, confirmado y hecha la primera comunión en Latacunga, cuando todavía no era diócesis. Sin embargo, yo he sido católico toda mi vida, pero lógicamente creo que a partir de la primera comunión es cuando sentí un poco más racionalmente esta pertenencia con la iglesia. Eh, Luego de eso, yo fui a un internado durante 8 años al colegio militar eh, y usé el uniforme del ejército ecuatoriano un poco más de 30 años. Me retiré siendo teniente coronel y una vez que salí, eh, se produjo una especie de ruptura en la vida porque no sabía, yo desde los 11 años había estado en la vida militar y al jubilarme no sabía qué hacer en la vida afuera, no tenía idea de cómo era, qué iba a hacer, a qué me dedicaría. Entonces, esta sensación de una especie de un vacío momentáneo, empecé a estudiar para enfrentar desde otra perspectiva
la vida en esta nueva situación ya civil. Y por la gracia de Dios, a través de algunos retiros, de mi cercanía a la iglesia, como ya tenía tiempo libre, empecé a dimensionar las cosas importantes de la vida desde otra perspectiva que antes o no tuve tiempo o no me había percatado de las cosas que Dios ponía en mi camino para que le reconozca y para que sea bendecido en todas esas cosas. Entonces esto se fue dando paulatinamente, fui acercándome más. Sigo en ese proceso de convertirme cada día porque es un camino de caídas y levantadas, pero imitándole al Señor me levanto con alegría y con confianza en Él cada vez que necesito. Y de esa manera, una vez que me he ido acercando, esa gratitud y ese reconocimiento de las obras de Dios en mi vida han hecho que me nazca ese sentimiento de querer servirle, aparte de conocerle más, esa motivación de que ante tanto amor yo debía dar una respuesta. Es así que empiezo a acercarme a la parroquia y a servir en diferentes cosas. Empecé en los retiros de Maús, de ahí pasé me instituyeron como lector, era de los monitores de la parroquia en las misas, hacía algo de catequesis y fui progresando, entré a Cáritas y llegó un punto en el que sentí de que el Señor me llamaba a algo más. Entonces, conversando con el sacerdote, con el párroco de ese entonces, dijo, sería bueno de que te vayas a hacer la preparación, el curso de ministros para la Sagrada Comunión en la vicaría. Entonces fuimos al curso, duró más o menos 2 años, y desde ahí sirvo en la parroquia como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. La bendición de ayudar en las misas, de alguna manera de hacer una especie de acólito, y especialmente el visitar a los enfermos y a quienes no pueden concurrir a recibir esta gracia de Dios. Eh, a ratos apoyamos en el consejo pastoral, coordinando, trabajando, en lo que se puede. Dios va proveyendo y uno se va dejando llevar. Esa es mi historia, Juanito. Perfecto, muchas gracias. Aparte de las tareas de ministro de la Sagrada Comunión, de ayudar en el Consejo de Pastoral, ¿hay alguna otra actividad que se realice en la iglesia o para la iglesia? Sí, de acuerdo a los requerimientos del párroco, hay ocasiones en que damos los cursos prebautismales, hacemos acompañamiento a algunos hermanos que están atravesando momentos difíciles. eh, en eso especialmente es lo que ahora estoy involucrado. O sea, a veces se dan charlas en los diferentes ministerios, en Emaús, en catequesis, y se va colaborando en esos aspectos. Perfecto, es como un 4x4, todo terreno. Posiblemente el Señor va buscando, yo no sé en qué se fija, pero va pidiendo y uno no le queda más que por gratitud con Él hacer el esfuerzo de servirle lo que sea. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por compartir un hermoso testimonio de vida. La cita bíblica que hemos seleccionado para hoy está tomada de la primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 10, que dice así: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. El tema que vamos a analizar hoy es el corazón del Verbo encarnado. Germánico, ¿puede compartir una introducción de este tema? Bueno, desde mi pequeñez, ¿de quién soy yo para hablar de estas cosas de Dios? Y más aún del corazón de Dios que para mí se sintetiza
toda la fe y es el símbolo de toda la espiritualidad que nos debería mover a los cristianos, esa intimidad de Dios. El corazón del Verbo encarnado, uno a veces tiene la idea de que el corazón de Jesús es la imagen del corazón de Jesús y no nos hemos puesto a veces a meditar de que esto es algo que fue anunciado desde el principio. El corazón de Jesús está, nosotros vemos en el Antiguo Testamento escenas que se relatan en las Escrituras del pastor herido, del pastor que fue dañado por quienes él cuidaba. Vemos los pasajes en que Moisés golpeaba la roca y salía agua para dar de beber al pueblo que estaba sediente. Y así en diferentes partes vamos viendo nosotros estas narraciones bíblicas que van prefigurando lo que en el Evangelio de Juan, que es el que narra el tema del corazón traspasado del Señor, él habla del buen pastor, que será herido por sus ovejas. Él dice que él es la roca de la que brotará agua viva. Cristo es la roca, nos dice. Mirarán al corazón del que traspasaron. En definitiva, también nos dice él que en ese corazón brotará y nos dará el Espíritu, que en el Antiguo Testamento el Señor dice que él infundirá en nosotros el Espíritu. Entonces, ese corazón de Jesús que le pudimos ver traspasado en el momento de su muerte, estuvo ya dicho. Lo que no habíamos hecho es reparar que se estaba cumpliendo. Entonces, ese corazón del Verbo encarnado está sintetizando toda la historia de nuestra salvación. El Señor nos crea, Él nos hablaba a través de sus profetas, a través del Antiguo Testamento, y ese verbo, esa palabra, el Señor quiso que nosotros la entendamos de mejor manera y comunicarse con nosotros enviándonos a su Hijo. Posiblemente él ha de haber dicho, no me entienden con lo que les hablo, bueno, ya qué más puedo hacer, les amo tanto y les voy a mandar a mi Hijo para ver si así me entienden. Y no conforme con mandarnos a su Hijo que nos hablaba, que nos presentaba toda la inmensidad del amor de Dios, bueno, pues al último dijo, les voy a revelar todo. Y abrió su corazón. Ese corazón traspasado que fue abierto, que coincidentemente en los evangelios sinópticos nos narran la ruptura del velo del templo, que igual del templo corrían fuentes de agua viva y era un asunto reservado que no se sabía mucho de Dios. Se rompió, o sea, se hizo ver todo. Y en el corazón de Cristo sucedió eso. Nos mostró su intimidad, nos mostró todo lo que tenía dentro, todo ese amor, toda esa misericordia. Y de ahí brotaron en agua y sangre, que están simbolizando lógicamente el amor de Dios, los sacramentos, la salvación, el nacimiento de la iglesia. Entonces, hablar del corazón del Verbo encarnado es hablar del corazón de Dios, que se nos ha mostrado a nosotros, los seres humanos, para que ya dejemos de estar dudando y que entendamos de una vez por todas el amor de Dios manifestado con el Espíritu Santo en el corazón del Hijo hecho hombre. Y ese hombre, como ser humano, con corazón de hombre, nos ha amado y nos ha hecho llegar el amor del Padre. Entonces, esa sería para mí una primera parte que de ahí habría que partir, porque de nuevo hablamos del corazón de Jesús y se nos viene a la mente el cuadrito. Entonces, es un asunto de una profunda fe en el Señor y que resume realmente todo el amor de Dios. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escucha
escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Stereo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Germánico Naranjo Coronel, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la parroquia San Gabriel de los Chillos, esto en la ciudad de Quito, nos está ayudando con el tema El corazón del Verbo encarnado, haciendo su comentario y explicación al numeral 478 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos el agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Les invitamos a las personas que deseen sintonizar este programa y no lo pueden hacer en vivo en este momento, pueden buscarnos en el canal de YouTube, de Facebook, de Radio Latacunga, en la sección de videos y buscar Un Pueblo que Camina. O más fácil, en el canal de YouTube del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga. Allí se encuentra todo nuestro material hasta la fecha. Por favor, suscríbase, dele clic en la campanita y dele clic en me gusta para que YouTube nos siga recomendando para que otras personas también escuchen esta explicación. Voy a dar lectura al primer y único numeral, el corazón del Verbo encarnado, numeral 478, que dice lo siguiente: Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo, por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Germánico, por favor, tiene todo el programa para explicar este numeral. Bueno, como nosotros sabemos, la revelación de Dios nos está dada en las Escrituras, en la tradición y en el magisterio. Entonces, en las Escrituras ya algo mencionamos en la parte anterior. En el magisterio, igual a lo largo de los años se nos ha venido indicando todas esas cuestiones acerca del Señor que no estaban escritas, pero que habían sido muchos de los que nos las dicen, los primeros padres, testigos y escuchas de primera mano de estas cosas. Y lógicamente a lo largo de esta tradición se fue desarrollando la liturgia, se fue desarrollando el catecismo y todo lo demás. Y ahí se nos ha venido prácticamente dando todas las indicaciones que el magisterio, especialmente en el catecismo de la iglesia, las ha consolidado y nos las ha dado para que ante cualquier duda o cualquier cuestión que no la tengamos claro o no hayamos tenido acceso, la encontremos ahí resumida, clarita para todos. Entonces, muchos padres venían hablando de lo que significaba el corazón de Jesús, de cómo nos había amado con corazón humano, pero principalmente en una de las, yo considero que la liturgia es una de las principales catequistas, y me permito leerles en la misa que hacemos anualmente del Sagrado Corazón de Jesús, la oración colecta de la misa. Dice: Dios Todopoderoso, concede a quienes, alegrándonos en el corazón de tu Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de los dones. Eso nos dice en la oración colecta, que muchas veces en la misa
no le ponemos atención y se nos pasa, porque no vivimos a veces los sacramentos con toda esa entrega. En la oración de los fieles prevista para esa misa nos dice, para que el Señor purifique y santifique sin cesar a su iglesia con el agua y la sangre que brotaron del corazón de Cristo. O sea, nos va diciendo. Y en el prefacio nos dice, en verdad es justo y necesario, dice, a Dios Todopoderoso por Cristo nuestro Señor, el cual con amor admirable se entregó por nosotros, y elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de la fuente de salvación. Entonces, es maravilloso porque en la liturgia prevista para la misa del Sagrado Corazón está explicado todo este misterio increíble, porque realmente la mente humana no alcanzamos a dimensionar tanto. Entonces el catecismo lo que hace es nos lo da resumido en lo que nos habías leído. Digamos que el primer elemento que tenemos es que el Señor durante su vida, pasión, nos ha conocido y amado a todos y cada uno de nosotros y se ha entregado por nosotros. Entonces, él señala que fue durante su vida. O sea, cuando era Dios ya sabemos que nos amaba a todos sobre todas las cosas, porque Él es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero nos dice que durante su vida, o sea, nos deja clarísimo de que mientras fue hombre, mientras estaba en su condición humana, es que nos conoció. Y precisamente Dios, el Padre, quiso amarnos de modo humano, pues para que le entendamos. Y le mandó a su Hijo para que nos conozca y para que Él, como humano, hecho igual que a nosotros, menos en el pecado, experimentara nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras inquietudes, nuestras angustias, y conociéndonos así, de uno a uno, porque esto es otro tema muy importante, que tenemos a veces la tendencia al hablar siempre del nosotros, y cuando es de nosotros, como que no es de nadie. Aquí es a cada uno, individualmente, es un amor personalizado, es una redención de uno en uno para todos. Entonces, y ahí dice, nos amó a cada uno y a todos. Entonces, en este primer elemento podemos nosotros encontrar con claridad que ese corazón de Jesús, en cuanto a hombre, estaba expresando el amor del Padre. Entonces, de aquí salen una serie de consecuencias, porque si es un corazón humano y que nosotros sabemos que está vivo, entonces es un corazón que late, que sufre, que nos está esperando. ¿Cuánto le debe doler en cuanto a su corazón humano el estar en muchas ocasiones abandonado, que le miran con indiferencia, irrespetado? Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿no?, en esta monstruosidad que es el despreciar tanto amor. Y, y, y si él se hizo hombre, sujetándose a ser hombre, y lógicamente al ser hombre dependía también de la respuesta del hombre, entonces él tomó el riesgo a ser amado, pero también al desamor. Entonces, es una pregunta para hacernos, ¿eh? ¿Estamos conscientes de que así como le podemos agradar a Dios, también le podemos hacer llorar? Y esto va a cambiar la forma de nuestra relación con Él, ¿no? Eso en cuanto a esa primer elemento. Otro elemento que Germánico, continúa, dice, Germánico, perdona sí, un ratito que te interrumpa. El claro, tema de hoy, el corazón del Verbo encarnado. Yo acabo de poner en Google el Sagrado Corazón de Jesús y me sale el cuadrito. Parece que ajá, tenemos que explicar a nuestra audiencia que no nos estamos refiriendo a dar una explicación del cuadro con el corazón de Jesús aquí, sino correcto. el tema es más profundo, Sí, porque alguien correcto. pone en el YouTube Sagrado Corazón de Jesús y le sale la imagen de Jesús con el corazón. Ahí para que Claro. lo puntualices un poco más. Correcto, es justamente lo que decíamos hace un rato.
Lamentablemente nosotros hemos tenido una fe por tradición, una creencia porque de la familia ha seguido. Hemos nacido católicos y ya somos católicos hasta la muerte, pero no se nos ha explicado, no se nos ha evangelizado correctamente. Entonces no podemos de esa manera disfrutar de las gracias que el Señor nos da. Y ahí decíamos, cuando oímos corazón de Jesús, creemos que es la imagen del corazón de Jesús, pero esa imagen está representando el corazón del Verbo encarnado. O sea, al haberse hecho humano, el Señor nos concedió que hasta le podamos pintar, porque a Dios nadie lo ha visto, pero a este Hijo hecho hombre, que es encarnado el Verbo, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano como nosotros hemos recibido la bendición de hasta poderlo dibujar, de hasta poderlo pintar, para que en esa imagen nosotros podamos recordar lo que en el corazón nos debe hacer sentir, el saber lo que significa el corazón del Verbo encarnado. Ese Dios todopoderoso que se abaja, que se hace uno de nosotros, porque dicen que el que ama normalmente trata de ponerse a la altura del ser amado, ¿no? Cuando nosotros les queremos hacer cariños a nuestros hijos, nos hincamos, les estamos hablando en la lengua de ellos, diciéndole cucurucu, cucu, nos ponemos como ellos. Entonces, Dios, para hacernos saber su amor, hizo lo mismo, se puso a la altura de nosotros. Hay igual el pasaje de Zaqueo, ¿no? Para poder encontrarse con el Señor, se subió al árbol, para poder estar a la altura de los ojos del ser amado, porque de nuevo ese encuentro de amor no se produce. Y este Dios tan misericordioso se abajó y se hizo uno de nosotros para entendernos mejor y para, sabiendo lo que somos, dar la vida por nosotros. O sea, aún por él, aún a sabiendas de todo lo que sabía, nos dio la vida. Entonces, lo que estamos nosotros hablando es de ese misterio de nuestra fe en el que Dios nos entrega su amor con el Espíritu Santo en el corazón del Hijo hecho hombre. Todo este misterio está plasmado para que nos acordemos de este misterio en el cuadrito del corazón de Jesús. Entonces eso, claro, es importantísimo tenerlo claro, porque de no se convierte en una devoción sin sentido, que muchas veces nos ocurre. O sea, la hacemos ya algo ritual, algo costumbrista, algo superficial, que no nos dice nada y se convierte en un amuleto. Voy a dar exámenes, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, porque no estudié. Entonces no es así, pues. Entonces eso es algo que hay que estar, que tenemos que ir creciendo lógicamente en esta comprensión y el conocimiento del Señor. Entonces, justamente por este inmenso amor, y con este amor viene la siguiente parte, que es que fue traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación. Lógico. Entonces, con tanto amor, Él decidió como ser humano, y aquí es algo tremendamente hermoso. O sea, Jesucristo, al entregar y traspasarse su corazón, nos mostró también la obediencia al Padre y el amor a nosotros. El amor al Padre y también el amor a nosotros. Porque Él, como dice el credo, es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, en cuanto a Dios, Él estaba obedeciendo y amando al Padre. Y en cuanto a hombre, estaba obedeciendo lo que el Padre le dijo que haga con nosotros, redimiéndonos y amándonos a nosotros como hombres. Entonces, eso es lo que sucedía. Por eso nos dice también la siguiente idea del numeral del catecismo, que es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el divino Redentor ama continuamente al eterno Padre y a todos los hombres. O sea, es clarísimo. Entonces, este numeral del catecismo realmente debe ser por la devoción que tengo al corazón de Jesús, para mí sintetiza todo el catecismo. O sea, aquí está todo. O sea, toda la fe, toda la cristiandad está materializada en el amor del Padre, que con el Espíritu
nos lo hace llegar en el corazón de su Hijo. Y para regresar al Padre es lo mismo, porque el regreso al Padre es bebiendo del agua de salvación y de lo que nos ha dado ese corazón traspasado, con la ayuda del Espíritu podremos llegar al Padre. Entonces, este corazón nos hace entrar en esa dinámica de amor divina, que es uno de los dones que en el bautismo recibimos cuando se nos hace hijos de Dios. Al darnos esa afiliación, al hacernos miembros de su familia, nos da esa bendición de recibir lo que nos viene de Dios y también de poder retornar a Él cuando Él lo decida, de la misma forma. Por eso en la misa decimos, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Entonces, que también está dicho en la liturgia. Entonces, este numeral, como les decía, es muy lindo porque expresa en definitiva el amor de Dios y, como dice Monseñor Munilla, me parece, no nos queda otra cosa que entender que este corazón debe ser el lugar de descanso, debe ser la casa a donde todos aspiramos a llegar para, él mismo dijo, vengan a mí los que estén agobiados y yo les consolaré. ¿Y a dónde tengo que ir? Bueno, se está abriendo el corazón y nos está diciendo acá, pues. ¿Y cómo llego? Pero si yo mismo te estoy dando cómo llegar, pues. Entonces, es un numeral realmente hermoso de nuestro catecismo, que es súper importante el entenderlo, el desmenuzarlo, el seguirlo profundizando, porque las enseñanzas y las maravillas de fe que nos regala el Señor en este catecismo cambian nuestra vida. El rato que entendemos de esta manera el amor de Dios, entonces yo ya no oro así nomás. O sea, si Dios, de acuerdo como está en las Escrituras también, ahora me llama amigo. Y el amor del amigo es ponerse a la par del amigo y darlo todo por el amigo sin esperar nada a cambio. Pero ese amigo también quiere aprecio, quiere afecto, no quiere indiferencia. Entonces debe ser feísimo que uno prepare todo para recibir a un amigo y él llegue y no nos diga nada y se pase de largo. O sea, debe ser muy feo porque uno pone sentimientos, pone emociones, pone todo. Así debe sentir el Señor cuando nos ha dado tanto y nosotros le ninguneamos. Entonces eso podría decir de este punto del catecismo, que lógicamente está más ampliado, ahí mismo nos da las referencias para ir a otros numerales que prácticamente nos refuerzan lo que ya hemos dicho. Excelente, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Germánico Naranjo Coronel, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la parroquia San Gabriel de los Chillos en Quito, nos está ayudando con su explicación y comentarios el tema El corazón del Verbo encarnado, numeral 478 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Tenemos unas inquietudes relacionadas con este tema que le vamos a pedir a nuestro invitado germánico que nos ayude. Por ejemplo, dice, nosotros debemos dejarnos amar por Dios. ¿Cómo hacemos para depositar nuestra confianza absoluta en Él? Consecuente con lo que hemos hablado, uno no puede confiar en quien no conoce. Entonces, ese es el secreto. Si uno empieza a conocerle al Señor, a profundizar en Él, brota del corazón, brota de la mente, la confianza.
lógicamente, esta confianza en el Señor se va es como en la amistad. Uno conoce a una persona, la va conociendo, la va considerando ya su amiga, y una vez que ya le siente a su amiga, empieza a tener su confianza, su relación cada vez un poco más íntima, hasta que llega un momento en que confía totalmente. Pero claro, con Dios sucede igual, aunque Él nunca falla, es la diferencia. Entonces, es necesario, y el secreto, creo yo, para depositar nuestra confianza en Dios es conocerle, y para conocerle tenemos que desarrollar ese conocimiento y esa amistad con Él de diferentes maneras. Nosotros tenemos que incrementar nuestra intimidad en cuanto a la oración, visitarle, asistir a las celebraciones, participar de los sacramentos, eh, despojarnos un poco de esa sensación de que uno siempre tiende a confiar en las experiencias que uno ha pasado, y eso como que a uno le empieza a dar unas desconfianzas, unas cosas, y le impiden a veces esa entrega absoluta para confiar en Dios. Entonces también es un acto de humildad, de desapego, también de obediencia, porque la iglesia nos manda y nos pide que lo hagamos. Entonces, otro tema importantísimo, la invocación al Espíritu Santo. O sea, sin la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos hace llegar los dones y nos mueve a dar los frutos, y entre los frutos está justamente la fe, nos da el don de sabiduría, el don de ciencia, o sea, está dicho. Entonces, el tema es acercarnos, redescubrir todo esto, y eso va alimentando nuestra confianza y va fortaleciéndola. Y en definitiva, ya cuando se le conoce ya no hace falta nada más, porque solo hay que mirarle a Dios en la naturaleza, en el Belén, en donde le veamos. Y el amor que sentimos y el cómo se manifiesta en todo lo que ha hecho por nosotros, o sea, no puede haber otra respuesta que el confiar en Él. Entonces, esa sería. Excelente, excelente. Muy bien, el católico normal, entre comillas, no ora, no se forma, no cumple los sacramentos, no tiene tiempo para ir a la misa. Entonces, no tiene toda la confianza en Dios, más Así es. confía en sí mismo, en su trabajo, o en su jefe, o en su amigo. Esta desconfianza, que no es absoluta del hombre hacia Dios, puede compararse como cuando un hijo le dice a sus padres, yo no confío en ustedes. Sería escandaloso para un padre, ¿no? Será Claro, igual con Dios. es tan escandaloso, a lo mejor comparable con la frase del Señor, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ¿no? Así de escandaloso. Creo que Monseñor Munilla, nuevamente hago referencia, daba un ejemplo de este caso, y él decía, imaginémonos que nosotros los papás nos entregamos y empezamos a criarle al niño, empezamos a dar todo por él, hacemos todo lo que hacemos los padres, nos desgastamos por ellos sin esperar nada a cambio, y cuando empieza a hablar nos dice, yo no me fío de vos, yo no te creo a vos. Debe ser un dolor tremendo, más aún en el caso del Señor, que bueno, no tiene comparación en lo que Él nos ha dado con lo que nosotros imperfectamente, queriendo imitarle a Él, podamos dar, ¿no? Entonces lógicamente sería tremendamente doloroso. Y creo que eso es lo que sucede con el Señor cuando nosotros actuamos de esa manera. Perfecto. La siguiente inquietud parece que tiene relación con la primera. ¿Cuál sería la causa por la que el hombre aún no aprende a confiar plenamente en Dios? Sí, es lo que decíamos. Hemos tenido esta formación, esta vivencia de la fe muy superficial, posiblemente, ahora ha mejorado mucho, pero posiblemente las enseñanzas que nosotros recibimos, el catecismo que se nos dio, estuvo a lo mejor muy superficialmente dado, o a lo mejor sin mucha conciencia, sin mucha profundidad, y nos dejó entonces en una fe ligada con las costumbres, con las ceremonias, con los actos sociales, y lo principal, o sea, las enseñanzas que hemos recibido de la familia, en la escuela, en los catecismos, no nos provocaron un encuentro con el Señor. Entonces, para mí la causa es esa, o sea,
¿cómo puedo confiar si no me han llevado a que yo tenga un encuentro? Entonces, asistimos a cursos, asistimos a las misas, rezamos la liturgia de las horas a diario, pero no orientado a tener un encuentro con el Señor, sino un cumplimiento. Entonces, a mí me parece que en uno de los documentos de la iglesia nos habla de que nadie puede llegar al pan de la mesa sin el pan de la palabra. Entonces, lo mismo. O sea, ¿cómo puedo yo llegar a conocer al Señor sin que se me haya enseñado quién es? Entonces, viene a ser una incongruencia. O sea, ¿cómo puedo yo confiar plenamente si no estoy claro de quién es, de qué espera de mí? Entonces, yo creo que en este esfuerzo que están haciendo especialmente las diócesis, los párrocos, de enseñar y de que esa enseñanza no sea una enseñanza de pedagogía, sino que sea una enseñanza espiritual, que esté orientada a provocar un encuentro con Dios, a llevar a los que nos están oyendo a la comunión con Dios, no a que se sepan de memoria los ítems o los momentos de acuerdo al sacramento que se les está formando, sino a que así sea una simpleza, vaya ligada a un encuentro, a una vivencia y a una relación con Dios. Entonces yo creo que si en estos aspectos se insiste, se le pone más énfasis, se puede facilitar la confianza en el Señor. Perfecto, muchas gracias. Alguien de nuestra audiencia puede preguntarse, bueno, ¿y qué saco yo? ¿Cuál sería mi beneficio de confiar absolutamente en Dios? Bueno, es que lo primero que había que aclarar ahí, que esta relación con Dios no es una relación humano-humano, es una relación divino-humana, humana-divina. Entonces, no es una relación basada en un tema de costo-beneficio. Esta es una relación, un beneficio que nace de la respuesta de amor que yo doy al amor que me amó primero. Entonces, el sentirme amado me provoca el servirle, el amarle, el adorarle, y todos los beneficios después, como dice la Escritura, vendrán por añadidura. Entonces, si yo hago esto, recibiré el beneficio de sentirme fortalecido, acompañado, que me sostiene en las dificultades, que me aumenta la fe, que me hace hijo suyo, que me da el Espíritu Santo, que me hace miembro de la iglesia, y todo lo que voy recibiendo viene por añadidura, porque lo primero que tiene que ocurrir es que brote de mi corazón la gratitud con aquel que me creó y que me amó sobre todas las cosas, y que mandó a su hijo a que dé la vida por mí. Entonces, esa sería para mí la visión de en cuanto a esta pregunta. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado Germánico Naranjo Coronel, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la parroquia San Gabriel de los Chillos en la ciudad de Quito, nos está ayudando con el tema El corazón del Verbo encarnado. En numeral 478, expresamos el agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Para las personas que no pueden vernos tal vez o quieren ver nuevamente esta entrevista,
pueden buscarnos en el canal de Radio Latacunga de Facebook, Radio Latacunga, la sección videos, Un Pueblo que Camina, y ahí nos puede encontrar. O más rápidamente en el canal de YouTube, Consejo Diocesano de Laicos, Latacunga. Ahí puede encontrar todo el trabajo desarrollado durante más de 3 años con explicaciones numeral a numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Suscríbase a nuestros canales, dele like y active la campanita para que le notifique de nuevos videos que vamos subiendo. Vamos a continuar tomándole la lección a Germánico. Tenemos una inquietud más. Los católicos deberíamos vivir una devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo que sí. La devoción al corazón de Jesús, todos la tenemos asociada con las manifestaciones del Señor, a Santa Margarita María, a Santa Gertrudis, al Padre, bueno, hay algunas. Entonces la devoción sí hay que hacerlo porque es una manifestación necesaria de nuestro amor por Dios, es esa disposición que nosotros tenemos, esa gana de darle honor, darle gloria a Dios, haciendo alguna actividad, haciendo oraciones, tratando de hacer la voluntad de Dios en de diferentes maneras. Yo considero que la devoción nos ayuda y nos impulsa a buscar a Dios. O sea, uno busca a Dios con las devociones. Pero sería posiblemente un pasito más el convertirla o el transformarla en una espiritualidad. Porque si en la devoción buscamos a Dios, en la espiritualidad le encontramos a Dios. ¿Y por qué? Porque en la espiritualidad ya es una forma de vivir. La hacemos parte nuestra, la interiorizamos. Es realmente entrar en el corazón de Jesús, el aprovecharnos de esa apertura de Él para transformarlo en vida y para que Él sea prácticamente lo que nos dice la palabra, para que algún rato deje de ser yo y sea Él. Entonces, qué hermoso sería poder en vida decir, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Dificilísimo, pero bueno, hay que, como dice Carapaz, hay que seguir pedaleando, porque esto es un inalcanzable, pero es un lindo objetivo. Entonces, en esta espiritualidad yo creo que es muy importante dar ese pequeño pasito, porque ahí el Espíritu Santo, con nuestra docilidad, empieza a actuar, le dejamos actuar y nos empieza a mover, y lógicamente eso nos hace que podamos dar testimonio, que podamos habitar en Dios, que podamos amarlo, que podamos responderle especialmente, que es lo que Él tanto espera de nosotros. Entonces sí, yo creo que la devoción es importante y me atrevería a invitar a que a lo mejor un pasito adicional es mucho mejor todavía. Excelente, muy bien. Hoy acabamos de aprender, de escuchar la explicación sobre el corazón del Verbo encarnado en su numeral 478. Tenemos un conocimiento nuevo para nuestra vida. ¿Cómo lo usamos para mejorar nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes? Bueno, asumiendo esto que hemos conversado como parte de nuestra vida, interiorizándolo en la mente, en el corazón, ya nos toca proclamarlo de palabra y de obra, ¿no? Entonces, realmente, bueno, en la carta de Pedro nos dice que lo que hay que hacer es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, el saber esto es crecer en gracia, crecer en el conocimiento del Señor. Y lógicamente esto no puede quedarse ahí, porque el camino al cielo es largo, o sea, es un proceso permanente y el Señor nos manda a perseverar y a orar 7 veces al día y hacer 7 horas diarias. Entonces yo invitaría, porque puede ser una experiencia a lo mejor personal y atrevido de mi parte, pero una forma de incrementar esto y de mejorar esto es empezar a leer a conciencia la Biblia, pero con una lectura orante, buscando el encuentro, no leernos
para sacar pecho de que ya me sé de memoria las citas bíblicas, sino buscando un encuentro, o sea, una lectura que cada vez me diga algo. Eh, eh, Orar todos los días, incrementar mi oración. En las oraciones yo encuentro pero unas maravillas. La iglesia tiene unas oraciones que nos dicen tanto, pero igual que la oración sea no solamente una lamentación al Señor, sino los santos silencios que nos hablan, los que nos preparan, los santos silencios, en ese silencio, porque Él acostumbra a llegar en la suavidad, en la calma, en los vientitos frescos. Entonces, orar más, vivir los sacramentos, pero vivir los sacramentos participando, o sea, involucrándonos, haciéndonos parte de ahí. Les leí al principio la oración colecta, el prefacio. Uno eso ni atiende en la misa, o sea, le deja pasar como que no es nada, y ahí está dicho lo que estamos celebrando. Eh, Lógicamente, pedirle al Espíritu Santo que nos conceda el ir mejorando nuestra vida, mantenernos en gracia de Dios. Y lo que yo les decía al principio, esto tomado de una monjita, eh, Olga del Divino Redentor, se llama, tiene algunos videos hermosos. Ella dice que aprendamos a repetirnos permanentemente: Jesús está vivo y tiene corazón. Jesús está vivo y tiene corazón. Si nuestra relación con Dios es influenciada por este Jesús está vivo y tiene corazón, mejora la relación con Dios, y al mejorar esa relación, lógicamente lo que nace es mejorar la relación con el prójimo. Entonces, esa sería la respuesta. Excelente, excelente, muy bien. Estamos en la parte final. Vamos a expresar nuestro saludo reverente y respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue sábado a sábado por Radio Latacunga AM y FM. A toda esa audiencia que nos sigue por las redes sociales, por Facebook y por YouTube. Expresamos también un saludo muy cordial a la parroquia San Gabriel de los Chillos, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Como estamos en la parte final, agradecemos muchísimo, muchísimo, de todo corazón, a nuestro amigo, a nuestro hermano Germánico Naranjo, coronel, por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. No nos queremos despedir sin antes, pues, pedirle a Germánico que nos dé un mensaje final, sus palabras finales para nuestra audiencia. Germánico, por favor. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios de que se haya fijado en nosotros, que sin merecerlo, nos haya tomado en cuenta para que queramos decir algo de Él. Primeramente, gracias a Él por concedernos este momento de gracia, porque estar reunidos hablando del Señor es una bendición inmensa. Y la gratitud igualmente a Monseñor Giovanni que apoya y promueve estos espacios, y a la Santa Iglesia que nos ha ido formando, que nos ha ido permitiendo experimentar y preparándonos para conocer mejor al Señor y para que podamos, por gratitud a Él, compartirlo con el resto de hermanos. Es una bendición, y la invitación sería a formarnos, conocerle más al Señor, hacer el esfuerzo. Dios pone casi todo para que nosotros vayamos al cielo, pero Él no pone su casi todo si nosotros no ponemos nuestro casi nada. Entonces la invitación es a involucrarnos, a querer mejorar, a querer agradar al Señor, poquito a poquito, sin apuros, sin excesos, tranquilitos, pidiendo al Espíritu Santo que nos conceda llegar en algún momento a tener la bendición de conocerle mejor a nuestro amado Señor. Excelente, muchísimas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa favorito, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Germánico. Gracias, Juanito. Un saludo a todos.
a todos. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, ven, apresurémonos. Gracias por venir.